Reporteros MX. Estimado César, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Manuel, un placer estar contigo, como siempre. Si me permites, te quiero reproducir los primeros minutos de esta carta que dio lectura. Fíjate nada más, Ciro Gómez Leiva. Ciro subió de nivel porque antes le daba voz a los criminales, ahora le da voz a los criminales muertos. Entonces, si te parece, vamos a ver y escuchar. Últimos 15, después de una intervención quirúrgica, mi hermana se sintió prácticamente que iba a morir. Entonces comenzó a darme instrucciones en varios asuntos. Y en relación uno de ellos fue esta carta. Uno de ellos fue esta carta porque dijo... Una carta escrita en los primeros días de marzo, los últimos días de febrero. Así es. Bueno, lo leemos, la escuchamos. Sí. Léala, por favor, Roberto Miranda. Querido Ciro y Manuel, como saben, estoy muy delicada de salud. Es por eso que recurro a mi hermano Roberto Miranda Torres, quien a lo largo de todo este tiempo ha sido mi abogado, en el caso que se inició con motivo del secuestro agravado perpetrado a mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Les externo mi agradecimiento con todo el corazón por su comprensión, profesionalismo y empatía que tuvieron siempre hacia mi persona y sobre todo al secuestro de mi hijo. Derivado de toda la información que me hicieron llegar respecto a los actos de corrupción que se cometieron para liberar a los secuestradores de mi hijo, sé que tarde o temprano se liberará a los mismos, empezando por Juana Hilda González Lomelí. Todo ello se corrobora de la información que anexé a la denuncia que realicé ante la Fiscalía General de la República, y de que aún y cuando el amparo promovido por César y Jacobo y Tony y Alberto Cruz ante el 8º Tribunal Colegiado ya se tenía un proyecto para sesionarse el día 2 de diciembre del 2021, como se aprecia del portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el mismo el magistrado ponente analizó que se encontraba acreditado el delito de secuestro y asesinato de mi hijo. Ok, yo hasta donde sé, querido César, no se le puede hacer peritajes a la ouija. No solo eso, pero me llama poderosamente la atención que parecería que tenía una bola de cristal, ¿no? La señora Isabel Miranda de Wallace. Y yo creo que incluso esto es un tema delicado y me parece importante que incluso la Fiscalía General de la República, pues por noticia criminal, pudiera tener conocimiento, porque nosotros sabemos que ya quedó corroborado que el supuesto asesinato y desmembramiento que hubo de Hugo Alberto Wallace, el hijo de la señora Wallace, no se llevó a cabo, que fue completamente falso, porque se tiene evidencia que un año después de que supuestamente él había sido asesinado y desmembrado, él tuvo contacto con la madre de su hijo. Y eso fue corroborado. Las pruebas así lo demostraron, y me parece que, pues, si nosotros tenemos dudas respecto al posible o supuesto fallecimiento de la señora Wallace, que nadie pudo ver el cuerpo, que no se tuvo conocimiento, que no hay dictámenes periciales que se han llevado así como tal, el hecho de que existiera una carta en donde precisamente supieran qué es lo que podía pasar y que ella describe de forma póstuma, bueno, me parece que ni en La Rosa de Guadalupe tienen ese tipo de contextos como para poderlos dar a conocer. Pero además que Ciro se haya prestado a que se haya leído esta carta, me parece, bueno, completamente poco profesional por parte de quien se presume ser uno de los mejores periodistas de este país. Entonces me parece sumamente lamentable y me parece que se prestaron incluso para la nota chusca, ¿no? Porque imagínate, como tú dices, ahora le da voz incluso desde el más allá a la señora Wallace, ¿no? Entonces me parece sumamente lamentable y peligroso, que incluso debería de iniciarse una investigación, porque siendo perversos, a lo mejor podríamos pensar que la señora Wallace jamás falleció, que por ahí ella escribió esa carta y que su hermano se prestó para poder decir que la hermana la dejó antes de que ella se sintiera mal, como para que pudiera ser leída.
¿Y por qué sacarla 3 meses después y no días después o horas después de su fallecimiento? 3 meses después. ¿Por qué 90 días después del supuesto fallecimiento oficial? César, ¿tú le ves algún tipo de sentido a guardarte una carta que va dirigida para Ciro, no? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué se guardaría esto 3 meses la familia, a no ser que esté recientemente escrita? Y que curiosamente, esas cosas de la vida, la haces en Word, ¿no? La haces con letra digital, porque en una de esas, si haces con tu propia mano, se puede ver mejor, ¿eh? Bueno, pero imagínate, me imagino que incluso se puede saber, ya ahorita la tecnología te permite saber si esa carta en físico por ahí fuera estudiada por medio de expertos, analistas, ¿no? Que pudieran hacer un dictamen pericial por medio de los peritos, incluso se puede determinar cuándo fue impresa esa carta. Entonces, me parece que sí hay un interés. ¿Por qué? Yo puedo entender que a lo mejor ven muchas series de televisión y que lo quisieron manejar como si fuera una última voluntad y que en caso de que sucediera algo, entonces el hermano a quien se hace o se dice que era el abogado defensor de ella o el asesor jurídico, pues era el encargado de llevar a cabo esta última voluntad. Pero, pues, ¿por qué no lo hicieron ante notario? No me podría a mí llamar la atención, o a lo mejor hay muchas cartas escritas y por eso no las hicieron del conocimiento, o a lo mejor las cartas venían dependiendo de los supuestos, o a lo mejor la carta fue escrita hace poco, a lo mejor sí fue redactada por ella, o a lo mejor fue redactado por un tercero que quiso hacer un posicionamiento público. No lo sé, me parece que sí tendría que ser la autoridad, por lo menos como dato periodístico, da de qué hablar. Y las suspicacias son muy grandes. Si nosotros seguimos teniendo la duda de que su hijo haya sido privado de la vida, por lo menos como dicen y en el tiempo que señalaron, porque ya se corroboró y la misma Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución que emitió en este amparo en revisión hace algunos días, dio por cierto el hecho de que Hugo Alberto Wallace se encontraba vivo un año después de que supuestamente lo habían privado de la vida, pues me parece que lo mismo se tendría que hacer con la señora Wallace, quien, por cierto, no tenemos certeza de que en realidad haya fallecido, porque nadie tiene ninguna prueba, ni visual, ni por medio de un dictamen pericial, un dictamen médico, que así haya sucedido. Entonces, si ya tenemos ese antecedente, pues me parece muy peligroso, ¿no? Y todavía muchísimo más peligroso el hecho de que Ciro Gómez Leiva le dé espacio y que no cuestione todas estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Desmiénteme, pero también Isabel Miranda de Wallace muere en unas condiciones extremadamente favorables, porque justo cuando está a punto de salir Juana Hilda y todos, Brenda Quevedo, justo cuando están a punto de salir la gente que a través de un montaje terminó en la cárcel por su culpa, te mueres. O sea, ya hubieran querido los nazis, muchos nazis de la Segunda Guerra Mundial, morirse antes de los juicios de Nuremberg. Y pues muchos fingieron su muerte, mi querido Manuel, y se fueron a vivir muchos fingieron su muerte, ¿no? Muchos se fueron a Argentina. Hay que ver por ahí, obviamente hay que darle seguimiento. Yo siempre digo que sigue el dinero y te vas a dar cuenta por dónde están, quiénes supuestamente los herederos de la señora Wallace, quién está manejando por ahí el caudal de la herencia, ¿no? Quién quedó como albacea de la sucesión. Si hay testamento, si no hay testamento. Me parece que hay muchas dudas, ¿no? Y como tú dices, siendo perspicaces, pues también nos llama la atención, ¿no? Y es una duda legítima. Si tenemos el antecedente de que pensamos que su hijo no falleció y que todo esto fue una simulación, ¿por qué no pensar que la señora Wallace haya intentado o haya hecho lo mismo, toda vez que ella ya sabía que al emitirse una resolución como esta, pues quedaría comprobado que ella cometió delitos, que utilizó instituciones mexicanas bajo el cobijo del poder de un personaje como Genaro García Luna, pero lo más increíble de todo es bajo un procurador general de la República, pero con la anuencia de quien era presidente de México, que era Felipe Calderón Hinojosa. Me parece que eso nadie lo puede negar. Es un hecho que está corroborado, es un hecho que se conoce y es un hecho público además. Entonces sí me parece importante que quede no solo el antecedente, sino que también la Fiscalía General de la República necesitaría forzosamente iniciar una investigación, porque son dudas legítimas que todos tenemos. Yo lo que haría es solicitarle al hermano
que haga entrega de esta carta para ver, no, y te digo, ya los peritos en este momento tienen la capacidad para saber cuándo incluso fue impresa esa carta. ¿Por qué? Pues porque viene incluso cuál es la impresora de donde se imprimió, y aunque nosotros no lo creamos, ya traen fechas digitales en donde queda corroborado. Entonces, creo que sería importante. ¿Por qué? Porque me parece esto, pues completamente una simulación, y me parece increíble que Ciro le esté dando espacio a una supuesta carta que dejan una persona que yo creo que era clarividente y que sabía, o que ella ya tenía a la mejor información de que la resolución podría ser en este sentido, y cuál era el siguiente paso lógico. Pues si dejan en libertad a una mujer en donde se corrobora que fue torturada, que se utilizó a las instituciones de forma perversa para autoincriminar a personas de un delito que no cometieron, que quedó corroborado de acuerdo a la misma resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el siguiente paso era ir sobre esta persona, la cual fue el artífice y que utilizó a las instituciones y a los funcionarios para ir en contra de inocentes e imputarles estos delitos. Pues me parece que con el supuesto fallecimiento de la señora Wallace, pues ni siquiera se está investigando a quienes se tendrían que investigar, que es al Procurador General de la República, al fiscal encargado del área de secuestros, a los ministerios públicos que participaron, incluso a los jueces que emitieron resoluciones y que no valoraron en su momento bien estas resoluciones, que incluso algunos de ellos fueron hasta candidatos en esta última elección. Entonces me parece importante, ¿no?, que se podría hacer una investigación y que, por supuesto, que no han prescrito estos delitos. ¿Por qué? Porque son delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces no prescribirían, y me parece que sí podría iniciarse una carpeta de investigación por noticia criminal, y que entonces sí todos tuviéramos la certeza de qué fue lo que sucedió, aunque me parece que no hay un interés por parte de la Fiscalía General de la República de hacerlo. ¿Hacerse el muerto constituye un delito? Por supuesto que constituye un delito, pero no solo es al hacerse el muerto, ¿no? Tú hacerte un muerto, por supuesto que constituye un delito, pero vamos todavía más allá. Si esta persona fingió su muerte, pues obviamente sabemos que existen carpetas de investigación en donde supuestamente tendrían que estar yendo en contra de esta persona que hizo falsas acusaciones, en contra de personas que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia determinó que son inocentes. Pero ¿qué pasa también con todos estos funcionarios públicos que se prestaron para realizar las investigaciones y hacer solicitar la acción penal en contra de personas que eran inocentes y que perdieron más de 20 años de su vida, ¿no? Entonces, me parece que eso, pues, son delitos que se van acumulando y que sí tendría que existir, por lo menos debe de existir una carpeta de investigación derivado de todos los hechos, ¿no? Porque recordemos que hubo denuncias por la tortura que sufrió esta persona que acaba de ser dejada en libertad, en donde pues, lo obligaron a autoincriminarse cuando la misma ley no te da la posibilidad de autoincriminarte, ¿no? Pero bueno, pues recordemos que ellos lo manejaban como si fuera una confesional, y que aunque ella posteriormente hizo el señalamiento de que fue torturada, hubo los protocolos de Estambul que así lo pudieron demostrar, pues para el juez dijo que no, que para él el que ella se haya autoincriminado era legal y que era lo correcto, lo cual pues obviamente es completamente una aberración jurídica. Correcto. Querido César, preguntarte también sobre, en otro tema, aprovechando tu presencia, que la Guardia Nacional, bueno, esto también lo explicó el día de hoy en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿podrán ser candidatos a elecciones ya con la nueva reforma de la ley de la Guardia Nacional? Es lo que se dice desde la comentocracia y desde los medios de comunicación. La presidenta explica que eso ya ha estado desde antes, y ahora los medios de comunicación dicen que la presidenta está trapeando con la ley, que está usando términos leguleyos, sus principales opositores, para decir que sí va a haber militarización, pero ahora electoral. Preguntarte tu punto de vista. Mira, con todo respeto, eso no sería militarización, sería militarismo. Es el grave problema de la ignorancia cuando quieren hablar de temas que desconocen. Pero vamos todavía más allá. Lo que pasa es que lo que están diciendo es completamente falso. ¿Por qué? Porque ya existe la Constitución y ya existe también la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Lo único que están haciendo es adecuando la ley de la Guardia Nacional para que esté de acuerdo a lo que señala la misma Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Sí, la Guardia Nacional, siendo un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal que pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la sacas de esa secretaría para que ahora forme parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general, pues obviamente tú lo que tienes que hacer es
que esta ley de la Guardia Nacional que ya existe y para que no sea abrogada y entonces tengas que reformar toda la ley orgánica de Ejército y Fuerza Aérea, lo que haces es que le adecuas a que tenga los mismos derechos que tiene el personal del Ejército y de la Fuerza Aérea. Eso en primer lugar. Pero además ya existe la posibilidad de que los miembros del Ejército Mexicano, incluso en el activo, tengan la posibilidad ellos de optar para poder ser postulados a un cargo de elección popular. Y eso lo establece el artículo 171 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que nos abre cuáles son el tipo de licencias que se tienen que llevar a cabo. Hay 4 tipos de licencias, me parece que incluso yo lo explicaron en la mañanera, pero estos 4 tipos de licencias que hay es la ordinaria, la ilimitada, la especial y la de por edad límite. Y el artículo 174 de la misma Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea te especifica cuál es la especial, que es la que tienen que solicitar los militares para poder aspirar a un cargo de elección popular. Eso ya existe en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, eso no tiene ningún problema. Pero recordemos que señala el artículo 55 de la Constitución, me parece que es en la fracción 4ª, en donde señala que se necesita para cargos de elección popular que tengan que ver con puestos legislativos, ya sea diputados o senadores, tienen que solicitar la licencia por lo menos con 90 días de anticipación a cuando ellos van a postularse para el cargo. Y también se puede dar el caso para presidentes municipales, para gobernadores, incluso para el presidente de la República, y eso te lo habla el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si no mal recuerdo es la fracción 5ª, en donde te señala que podrán aspirar los miembros del Ejército Mexicano o de la Fuerza Aérea que estén en el activo, pero que tendrán que solicitar licencia especial por lo menos 6 meses antes de que sea llevado a cabo o que inicie, por ejemplo, la elección a la cual se quiera postular. Entonces, no hay nada nuevo, mi querido Manuel, es algo que ya se tiene conocimiento y lo único que están haciendo es ahora homologar, por supuesto, los beneficios y los derechos que ya tiene el personal del Ejército y de la Fuerza Aérea en lo que establece la Guardia Nacional. Pero me parece que hay algunas personas que pueden tener dudas legítimas, incluso hice un pequeño video hace poco, hace 1 hora más o menos, en donde lo subí a mis diferentes redes sociales, en donde explico exactamente lo que te estoy diciendo, en lo cual para que, bueno, pues no se confunda, porque creo que hay gente que tiene dudas legítimas, pero creo que hay otros que de forma perversa están tratando de, por supuesto, hacer caer en un error o engañar a la mayoría del Supremo Pueblo de México y de la ciudadanía en general, haciéndolos creer algo que ya existe en nuestra ley desde hace décadas. Correcto. César, preguntarte también sobre, es martes, se dio por temas de seguridad, el rendimiento del secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, quien otra vez se presentó en la conferencia mañanera para hablar de los avances en materia de seguridad. ¿Algún golpe al narcotráfico o detención, arresto que resaltes de esta última quincena, César? Sí, por supuesto, pues hay que recordar incluso el trabajo que se estaba realizando. Hubo un enfrentamiento también con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que en estos momentos es uno de los objetivos prioritarios, ¿no? Desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación por la presencia que tiene a nivel nacional y obviamente también por la alerta que pone el gobierno de los Estados Unidos, que lo señala como uno de los grupos criminales que más han introducido drogas de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Y me parece que el trabajo coordinado, que eso queda más que claro, y el número que nos especifica, las diferentes gráficas de cómo ha bajado el homicidio doloso en el país, el número de detenciones que se han estado llevando a cabo, por supuesto el número de destrucción que ha existido de los diferentes laboratorios de metanfetaminas que existen en el país, obviamente la detención de personajes ligados a estos grupos criminales, y obviamente pues todas las armas que se han decomisado, los bienes inmuebles y el dinero, así como las drogas, pues te da una muestra clara del trabajo que se ha estado llevando a cabo y que incluso ha servido para desarticular toda esta estructura que traían desde los Estados Unidos algunos medios de comunicación y algunos políticos, junto con algunos políticos comentócratas
y medios de comunicación en México para crear una narrativa de que supuestamente en México no se hacía nada en contra de los grupos criminales y que parecería que incluso eran socios, ¿no? Acuérdate que hasta señalaron algunos supuestos funcionarios del gobierno federal o pertenecientes al partido Morena, los mismos que supuestamente serían solicitados para ser detenidos y extraditados a los Estados Unidos, mismo que fue desmentido incluso por la Embajada de los Estados Unidos en México. Lo cual me parece que obviamente, pues él como vocero, ¿no? Obviamente de seguridad en el país, pues ha hecho un buen trabajo, pero gracias a la coordinación que ha llevado a cabo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el titular de la Secretaría de Marina e incluso con el fiscal general de la República, que parece, ¿no?, que ya lo recuperamos por lo menos un poco y que ahora sí ya revivió y ha demostrado que sí tiene la capacidad para ser fiscal general y que cuando él tiene ganas y tiene tiempo, pues puede hacer un muy buen trabajo como fiscal general. Sobre todo ganas, porque tiempo, vaya que le sobra. César, para finalizar, no me puedo despedir de ti sin preguntarte de esta joya. No te voy a leer todo el texto, solamente el titular. La conexión Palenque-Irán, por Raimundo Riva Palacio. Bueno, nuevamente sus fuentes imaginarias de Palacio Nacional, ¿no? Parecería que si no hablan del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no tienen tema de conversación. Y eso me queda completamente claro. O sea, ya llegar a una fábula, ¿no?, de que supuestamente lo que sucede desde Irán tiene que ver con una conexión con el expresidente de México, obviamente, bueno, me parece de las cosas más risibles que pueden existir en este país. Pero el problema es que es demasiado perverso, mi querido Manuel, porque aunque no lo creas, todo esto viene con la narrativa de que el más grave problema de los Estados Unidos es México. Y hay que recordar que así se estuvo manejando hace 1 o 2 meses. Y que incluso van a seguir, ¿no?, en este momento, pues obviamente por todo lo que sucedió en el contexto de este conflicto armado que hubo entre Israel e Irán y la respuesta que hubo de Irán, la misma que no se tenía contemplado por el gobierno israelí, por el gobierno de los Estados Unidos, me parece que desarticuló un poco toda esta campaña que había en contra de México como tal, ¿no? Pero que no podemos bajar la guardia porque me parece que se va a seguir utilizando y desafortunadamente con columnas como estas seguiremos viendo comentarios de medios de comunicación, comentócratas, políticos de oposición, políticos extranjeros, en donde van a querer utilizar cualquier pretexto. ¿Para qué? Para cuando los intereses del gobierno de los Estados Unidos se vuelvan a sincronizar con querer tener injerencia en México. Por supuesto que esto que nos da risa ahorita, lo veremos el día de mañana, que incluso será retomado, porque ellos están jugando un juego muy perverso. Sacan una noticia en Estados Unidos que la retoman en México y lo dan como una realidad. O sacan una noticia en México que posteriormente la retoman en Estados Unidos y lo dan como una realidad. Es perverso, es lamentable, parece risible, pero hay que tener mucho cuidado porque ahorita van a querer utilizar cualquier herramienta de golpeteo para ir en contra del gobierno de México. Y como yo te lo dije en su momento, no somos de las personas que nos vamos a prestar para que golpeen a un gobierno al cual yo apoyo, al cual yo quiero que le vaya bien y que además por el cual yo voté. Entonces hay que tener cuidado, parece de risa, pero más bien esto viene con una campaña de desinformación grave, grande, y que esto que para nosotros nos parece una broma de mal gusto, es parte de una campaña que se está utilizando desde hace varios meses y que en algún momento puede ser retomada y hay que tener mucho cuidado por la perversidad de los comentarios y con la intención que lo hacen. Correcto. César, ahora sí, para finalizar, ¿fue correcto que México no tuviera intromisión en el conflicto en Medio Oriente, ni siquiera en términos diplomáticos de estar a favor o en contra de ninguna nación? Me parece que fue lo correcto, porque además nosotros practicamos la doctrina Estrada, y esa es una realidad, les guste o no nos guste. México siempre ha dicho que el respeto al derecho ajeno es la paz. Llama obviamente al no conflicto bélico y simple y sencillamente hace un posicionamiento en el sentido de que la guerra no es la solución para que se pueda llevar a cabo. Entonces me parece que no hay nada nuevo, mi querido Manuel, por más que ahora algunos quieran hacer señalamientos, ¿no?, fuera de contexto, y que parecería que solamente, lo que me extraña es que dicen es que ustedes le echan la culpa de todo el pasado. Sí, lo que pasa es que ustedes quieren también hacer señalamientos del pasado, cuando sí que vamos a hablar del presente, pues hablemos del presente de las cosas exactamente como son.
la doctrina que ha tenido México siempre en política exterior ha sido la misma, es la política Estrada. Entonces, me parece que no es que fuera correcto o incorrecto, simple y sencillamente siguieron con la misma política que han tenido desde que yo tengo uso de razón, mi querido Manuel. Correcto, pues vamos a estar al pendientes de toda esta situación. Por lo pronto, yo te envío un fuerte abrazo, estimado César. Te agradezco mucho que nos apoyes con tu análisis y tu objetividad, tu visión, tu panorama sobre estos asuntos, que estoy seguro que viene todavía mucho, pero que mucho más. César, te agradezco. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, Manuel. Mira, en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, mi cuenta de TikTok, la cual los invito, a lo mejor haremos un live más tarde o a lo mejor el día de mañana, estoy programándolo con uno de mis hijos, que es @CésarGutiPri1, mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, mi cuenta de Facebook, como César Gutiérrez Priego, y obviamente en los espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel, aquí en Sin Máscaras, y pues obviamente siempre con la oportunidad de poder hablar y decir lo que uno cree, lo que uno piensa, guste o no guste. Correcto, pues estamos al pendiente y estamos en contacto. Muchas gracias, César. Al contrario, Manuel, un abrazo y éxito. Muchas gracias. Es César Gutiérrez.